Nuestro equipo está conformado por Alejandro Dávalos, Alan Escalera, Natalia Hernández, Paulina Pérez, Anet Ramírez y su servidora Isabela Dueñas. Y nosotros vamos a hablar acerca del sentido del gusto. Una de las aplicaciones que encontramos en la vida cotidiana cuando hablamos del gusto está aplicado a los distintos criterios subjetivos para elegir o no algo. Los sentidos del gusto y el olfato nos permiten distinguir los alimentos indeseables o incluso mortales de aquellos otros que resultan agradables de comer y nutritivos. La importancia del gusto radica en el hecho de que permite a una persona escoger la comida en función de sus deseos y a menudo según las necesidades metabólicas de los tejidos corporales para cada sustancia específica. El gusto es un sentido químico, es decir, los receptores estimulan por productos químicos en disolución dentro de la boca. La mayor parte del sentido del gusto se encuentran en los quimiorreceptores de la lengua, pero una parte se debe a los receptores olfatorios de la nariz, ya que los olores de los alimentos suben a la nariz por la nasofaringe. Los receptores se encuentran en las yemas gustativas de la lengua. Un adulto tiene alrededor de 10.000 yemas, aunque disminuyen con la edad. Poseen células receptoras con microvellosidades que reciben los estímulos químicos. Las yemas que se encuentran en elevaciones de la lengua son denominadas papilas. Estas dan a la lengua un aspecto rugoso y pueden ser de varios tipos. A continuación se presentan los distintos tipos de papilas. Las papilas gustativas. Estas se dividen en 4 partes: las caliciformes, las foliadas, las filiformes y las fungiformes. Las papilas caliciformes. Estas se encuentran en forma de V invertida, están en el centro de la lengua y son receptoras del sabor amargo. Las papilas foliadas. Estas se encuentran en forma cilíndrica, están a los laterales de la lengua y son receptoras del sabor salado. Las papilas filiformes. Estas tienen forma cónica, están a los laterales y en la punta de la lengua. Son receptoras del sabor ácido, así como también de la temperatura y la presión. Las papilas fungiformes son receptoras del sabor dulce. Tienen forma de hongo y se encuentran en la punta de la lengua. Por último, tenemos el sabor umami. Este es un sabor dulce salado. Todas las papilas gustativas de la lengua y otras regiones de la boca pueden detectar este sabor independientemente de su ubicación. Cuando una sustancia química entra en contacto con cualquiera de las papilas tras disolverse en la saliva, el receptor químico de la papila envía una señal a su neurona asociada y ésta envía la señal al sistema nervioso central. Estudios psicofisiológicos y neurofisiológicos han identificado un mínimo de 13 receptores químicos posibles en las células gustativas. De los siguientes tipos, 2 receptores para el sodio, 2 para el potasio, 1 para el cloruro, 1 para la adenosina, 1 para la inosina, 2 para el sabor dulce, 2 para el sabor amargo, 1 para el glutamato y 1 para el iodo hidrógeno. Con el fin de realizar un análisis práctico del gusto, las capacidades señaladas de los receptores también se han reunido en 5 categorías generales llamadas sensaciones gustativas. Estas son el amargo, el ácido, el umami, el salado y el dulce. Cabe destacar que el sabor picante no es un sabor sino un dolor. La información picante no se percibe a través de las células gustativas, sino por el medio de los receptores del dolor. Sabor amargo. El sabor amargo, igual que el sabor dulce, no está originado por un único tipo de agente químico. En este caso, una vez más las sustancias que lo suministran son casi todas orgánicas. 2 clases particulares tienen una especial probabilidad de causar sensaciones de sabor amargo. 1. Las sustancias orgánicas de cadena larga que contienen nitrógeno. Y 2. Las alcaloides. Estos últimos comprenden muchos de los fármacos empleados en medicamentos como la quinina, la cafeína, la estricnina y la nicotina. Algunas sustancias que al principio saben saladas dejan un regusto amargo. Esto sucede con la sacarina, lo que le otorga un carácter desagradable para algunas personas. El sabor amargo, cuando se da con una gran intensidad, suele hacer que la persona o el animal rechace la comida. Esta es una función indudablemente importante de dicha sensación gustativa.
pues muchas toxinas mortales presentes en las plantas venenosas son alcaloides, y prácticamente todas suscitan un sabor amargo intenso, normalmente seguido por el rechazo del alimento. Sabor ácido. Este está causado por los ácidos, es decir, por la concentración del ion hidrógeno, y la intensidad de esta sensación gustativa es aproximadamente proporcional al logaritmo de esta concentración del ion hidrógeno. Esto es, cuanto más ácido sea un alimento, más potente se vuelve dicha sensación. Sabor umami. Umami es una palabra japonesa que significa delicioso, utilizada para designar una sensación gustativa agradable que resulta diferente desde el punto de vista cualitativo de los sabores agrio, salado, dulce o amargo. Umami es el sabor dominante de los alimentos que contienen L-glutamato, como los extractos cárnicos y el queso curado, y algunos fisiólogos lo consideran una quinta categoría independiente de estímulos gustativos primarios. Un receptor gustativo para el L-glutamato puede estar relacionado con uno de los receptores glutamatérgicos, expresado también en las sinapsis neuronales del cerebro. Sin embargo, aún no están claros los mecanismos moleculares exactos responsables del sabor umami. Sabor salado. El sabor salado se despierta por las sales ionizadas, especialmente por la concentración del ion sodio. La cualidad de este rasgo varía de una sal a otra. Los cationes de las sales, sobre todo los cationes sodio, son los principales responsables del gusto salado, pero los aniones también contribuyen en menor medida. Sabor dulce. El sabor dulce no está ocasionado por una sola clase de sustancias químicas. Entre los tipos de productos que lo originan figuran las azúcares, glicoles, alcoholes, aldehídos, cuerpos cetónicos, amidas, ésteres, ciertos aminoácidos, algunas proteínas pequeñas, los ácidos sulfónicos, los ácidos halogenados y las sales inorgánicas de plomo y berilio. Obsérvese en concreto que la mayoría de las sustancias que generan el sabor dulce son compuestos orgánicos. Resulta especialmente interesante que unas ligeras modificaciones en la estructura química, como la incorporación de un simple radical, muchas veces pueden cambiar el producto de dulce a amargo. Cavidad bucal. La boca es una cavidad recubierta por mucosa y sus fronteras son labios, mejillas, paladar y lengua. La mucosa de la boca produce las llamadas defensinas cuando ésta recibe algún daño. Estas defensinas son agentes antimicrobianos. Por otra parte, las paredes de la boca deben resistir un considerable rozamiento por los alimentos y por ello su mucosa está formada por epitelio escamoso estratificado. Las encías, el paladar y el dorso de la lengua están reforzados con queratina, a fin de proveer protección extra contra las abrasiones. Una abrasión es una ulceración superficial de la piel o las mucosas causada por agentes mecánicos o químicos. El vestíbulo es el espacio comprendido entre labios y mejillas por fuera, y encías y dientes por dentro. Los labios y mejillas son parte de la cavidad bucal. La estructura anatómica de los labios consiste en el músculo orbicular de los labios recubierto por piel. Las comisuras comprendidas entre ambos labios se denominan ángulos labiales. La cara interna de los labios está revestida por mucosa. Un pliegue en la zona media de los labios conocido como frenillo labial. Este une la zona interna de cada labio con la encía. Las mejillas están formadas por el músculo buccinador recubierto por piel. Juegan un papel en la pronunciación junto con los labios y dientes, pero también participan en el acto de mantener los alimentos entre los dientes cuando se mastican. Paladar. Este forma el cielo de la boca y tiene dos partes distintas, paladar duro y paladar blando. El paladar duro, ubicado anteriormente y fundado en los huesos palatinos y la apófisis palatina del hueso maxilar, está formada una superficie rígida en la cual la lengua presiona para mover los alimentos al masticar. Tiene una sutura medial que forma un borde, el rafe palatino, a cuyos lados la mucosa es rugosa para aumentar el rozamiento. La segunda parte es el paladar blando. Es un pliegue formado principalmente por músculo esquelético con una proyección hacia abajo con el borde libre que recuerda a un dedo conocida como úvula. El paladar blando se eleva como acto reflejo cuando se traga para cerrar el paso de la nasofaringe. El paladar blando está sostenido por pilares palatoglosos y palatofaringeos. Región tonsilar. Las amígdalas son extensiones de tejidos linfoides en la faringe y constituyen el anillo de Waldeyer.
Su función es protección y defensa de la entrada de patógenos a la vía aérea y digestiva. El anillo de Waldeyer está formado por amígdala faríngea, amígdalas tubáricas, amígdalas palatinas y amígdala lingual. La lengua. Ocupa la mayor parte de la cavidad oral cuando se cierra la boca y se encuentra ubicada en el piso de esta. La superficie superior de la lengua muestra proyecciones de la mucosa subyacente, conocidas como papilas. En conjunto, la lengua contiene 17 músculos, 8 pares y 1 impar. Estos pares son los siguientes. Geniogloso es el más voluminoso de los músculos de la lengua. Se inserta desde la apófisis geni superior hasta la punta y el dorso de la lengua. Estilogloso es un músculo largo y delgado que se extiende desde la apófisis estiloides a las partes laterales de la lengua. Hiogloso es un músculo delgado, aplanado y cuadrilátero que va desde el asta mayor del hueso hioides hasta la base de la lengua y la punta. El palantogloso se inserta en el velo del paladar hasta el borde de la lengua. El faringogloso va del constrictor superior de la faringe hacia los lados de la lengua. Amigdaloso va de la región amigdalina a la base de la lengua y además está el lingual superior y lingual inferior, y el transverso o septum lingual. La lengua está sujeta al piso de la boca por un pliegue de mucosa llamado frenillo lingual. Las glándulas salivales. Estas glándulas segregan saliva que tienen diversas utilidades. Limpian la boca, disuelven sustancias de los alimentos y nos permite degustarlas. Humedece los alimentos favoreciendo la formación del bolo y contiene enzimas que favorecen a nuestra digestión. Se divide en 3 glándulas. La primera es la glándula parótida, que es la más voluminosa, se aloja en el compartimiento parotideo. La glándula parótida abre un canal que es el que transporta la saliva a la cavidad oral y es el canal externo. La glándula submaxilar, situada entre el borde anterior del esternocleidomastoideo y el vientre anterior del digástrico. Se aloja en la celda submaxilar, se abre un conducto para transportar la saliva por el canal de Ward. Glándula sublingual. Es la más anterior y la más pequeña de las grandes glándulas salivales. Resulta de la unión de pequeñas glándulas. Su peso no sobrepasa de los 3 gramos. Se ubica por debajo de la mucosa del pliegue sublingual. Presenta de 15 a 30 conductillos de Walter y un conducto sublingual mayor de Bartolini. Muy bien, empezaremos con el experimento físico relacionado al sentido del gusto. Este consistirá en tapar los ojos de mi compañera Annette, la cual no sabrá qué le estaremos dando de comer, pero comprobaremos que con las papilas gustativas que contiene su lengua, sabrá qué sabor es el que siente en su lengua. Y para eso vamos a tener distintos alimentos. Comenzaremos con ese alimento. Ahora mi compañera lo comerá. A la boca. ¿A qué sabe? ¿Esto es algo salado? Muy bien, entonces sus papilas gustativas en esa parte sí sirven. Le daremos el siguiente alimento. Saca el lengua. Esto es algo ácido. Entonces comprobamos que también sirven esas papilas gustativas. Seguiremos este experimento con nuestro compañero Alan y le daremos otro tipo de alimentos para ver cuáles papilas gustativas son. Son las que utilizará. Primero vamos a utilizar este alimento. A la boca. ¡Saca la lengua! Este me sabe dulce. Ahora el siguiente alimento. Saca la lengua. Este me sabe amargo. ¿Qué es? ¿Es café? Sí. Y sabe amargo. Procederemos con el experimento ya que nos falta un sabor. Y a mi compañera se le dará el último alimento. Este es el alimento que se le dará.
Bueno, nosotros escogimos como último sabor, como último alimento, el tomate para el sabor umami, ya que pues es considerado dulce y a la vez salado. También el jamón serrano y el queso. El gusto es vital para el ser humano. A través de las papilas gustativas se perciben sabores. Estos sabores forman la sensación que produce un alimento en contacto con la lengua. De esta forma, el ser humano distingue entre los alimentos de su agrado y los cuales no. Con esto se forma una memoria sensorial y se establece un gusto hacia ciertos alimentos. Lo que más me llamó la atención es que existe la ceguera gustativa, la cual evita la sensación que provoca algunos alimentos y sustancias. El ser humano es capaz de percibir un amplio repertorio de sabores como respuesta a la combinación de varios estímulos, entre ellos textura, temperatura, olor y gusto. Viéndolo de forma aislada, el sentido del gusto solo percibe 5 sabores: dulce, salado, ácido, amargo y uno descubierto hace poco llamado umami. Su principal función es la contención de los receptores gustativos que nos permiten degustar los alimentos. También contribuye junto con los labios, los dientes y el paladar. Otra cosa importante que debemos recordar sobre el sentido del gusto es la función de la saliva. La saliva también nos ayuda a saborear la comida. Y tomando todo esto en cuenta, sabemos que cada parte es de suma importancia, y aunque sabemos que este sentido nos permite saborear los alimentos ricos y nutritivos, también nos protege de sustancias mortales. El haber investigado y estudiado acerca del sentido del gusto nos ha hecho comprender en mayor escala la importancia que tienen distintas interacciones entre las estructuras del cuerpo humano para poder tener la capacidad de interpretar un sabor. Asimismo, el experimento físico nos hace recordar cómo este sentido de la vida cotidiana es vital para la interpretación del mundo que nos rodea. Finalmente, esperamos que tras haber estudiado sobre este sentido, nos facilite emplear este conocimiento para realizar un proceso o herramienta que facilite la vida del humano a través de bioingeniería. Gracias a la oportunidad que se tuvo al grabar un video explicando el sentido del gusto, los conocimientos expuestos se adherieron a nosotros, al igual que se aclararon algunas dudas que nosotros mismos teníamos, como era el conocer cómo funciona nuestra lengua al percibir las sensaciones gustativas, de igual forma que cuáles serán estas. Al igual que informarnos en qué consiste nuestra cavidad bucal en general, cómo funciona, qué papeles tienen los labios, las mejillas, el paladar, la lengua, y cómo esto se relaciona con lo que son las glándulas salivales, cuáles serán estas, y en general todo que tiene un papel muy importante para desarrollar uno de los 5 sentidos que tenemos, que todos los días claramente utilizamos sin saber lo que va más allá de nuestro mismo cuerpo. Y fue un sentido muy complejo, pero sin dejar de ser interesante, que nos dejó algo muy importante para aprender. Podemos percibir el mundo por medio de los 5 sentidos. Cada sentido cuenta con sus respectivos órganos sensoriales, y el sistema nervioso es quien se encarga de llevar a cabo las órdenes. El sentido del gusto cuenta con uno de los órganos sensoriales más complejos, como lo es la lengua. Con ayuda de las papilas gustativas y las acciones del sistema nervioso, nosotros podemos diferenciar un sabor de otro. Este sentido, además de ayudar al proceso de la digestión, también podemos identificar qué alimentos preferimos y cuáles no. El sentido del gusto nos permite saborear los alimentos y distinguir cuáles son los que nos gustan y cuáles no. Es por esto que desempeña una parte vital en nuestra vida diaria, ya que establece un criterio personal. Algo que llamó mi atención fue cómo, aparte de los 5 sabores básicos, se encuentra el umami, el cual es un sabor difícil de describir, pero se encuentra entre lo salado y lo dulce. En conclusión, se pudieron visualizar más a fondo las estructuras y órganos que componen este sentido, llevándonos a comprender más acerca de nuestra anatomía.